Hola, soy Susana Han, soy ingeniera agrónoma, tengo una maestría en ciencias del suelo y un doctorado en ciencias agropecuarias. Hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos ambientales de la siembra directa relacionados con el uso de herbicidas en este tipo de sistemas. Aspectos ambientales de la siembra directa. El destino de los herbicidas en la siembra directa es un tema muy importante debido a que es un paquete tecnológico, la siembra directa, que no trabaja con control mecánico de las malezas, y las malezas son una de las principales causas de pérdida de rendimiento, y la forma de controlarlas en siembra directa es exclusivamente a través de la forma química. ¿Qué pasa cuando hacemos una aplicación de herbicidas? Una parte va a cumplir el rol por el cual se lo aplicó, es decir, tiene un efecto fitotóxico, pero hay una buena parte que va a permanecer en el ambiente y es necesario y es importante que desaparezca, que sea eliminado de ese ambiente para que no se convierta en un contaminante. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con esos compuestos, con estos herbicidas que ya no tienen más una función herbicida, sino pueden ser degradados, pueden quedarse en el ambiente, pueden quedarse en el agua, y todo eso va a depender de las características que tenga el sistema del cual estamos hablando? Entonces lo que vamos a analizar ahora es cuáles son los componentes y cuáles son los procesos que llevan adelante esta eliminación ambiental de los herbicidas del ambiente. Primero tengamos en cuenta que el suelo es un sistema trifásico, es decir, está compuesto por fase sólida, fase líquida, fase gaseosa, y a su vez estas fases tienen sus componentes. Pensemos en la fase sólida. La fase sólida es un conjunto de componentes inertes y componentes vivos. Tenemos arcillas, tenemos sustancias húmicas, materia orgánica poco transformada. En el caso de la siembra directa tenemos todo un gradiente de materia orgánica con distintos grados de transformación, y tenemos microorganismos. Y estamos pensando en un espesor muy pequeño, porque es donde se empieza a producir los cambios, donde llega el herbicida. Pensemos que un herbicida trabaja en los primeros 5 centímetros, que es el lecho de la mayoría de las semillas de malezas. Estas componentes, esta heterogeneidad le confiere al suelo muchas funciones que van a modificar lo que está en la solución, van a modificar la forma que interactúa con la fase sólida, y a su vez van a ir cambiando a medida que profundicemos en el perfil de suelo. Por eso es que el suelo lo podemos considerar el gran descontaminante del ambiente, el gran protector de los otros ambientes más frágiles, de los otros compartimentos más frágiles, como son la biosfera, la hidrósfera, la atmósfera misma. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de descomponer, de neutralizar, de almacenar, regular la concentración, tiene posibilidades de tener reacciones de distinta índole, como es complejometría, por reacciones ácido-base, por reacciones de hidrólisis. Todos estos mecanismos están coexistiendo y son las distintas formas que el suelo puede ir eliminando una herbicida del ambiente. Un gran componente que hay que tener en cuenta, que lo diferencia a los suelos de sistemas convencionales de agricultura de los sistemas de siembra directa, es la presencia de rastrojo en superficie. Este rastrojo es lo que resta de una cosecha hacia la otra y genera lo que llamamos comúnmente un mulch. Puede ser más o menos homogéneo, puede cubrir toda la superficie del suelo o no. Y otra particularidad que tiene es que va a ir cambiando en un periodo de 12 meses. Algunos rastrojos son más persistentes, como pueden ser los rastrojos de maíz, otros son mucho más frágiles y en pocos meses empiezan a desaparecer. Otro de los componentes que hace a lo que va a ocurrir con los herbicidas son precisamente los mismos herbicidas. Son moléculas muy variadas. Por lo general son todas moléculas orgánicas. Tengamos en cuenta que en los últimos 20 años se han desarrollado una gran cantidad de sustancias sintéticas para cumplir con las funciones herbicidas, en donde su modo de acción tiene que ver con los grupos funcionales, con los sustituyentes, con la estructura química, pero a su vez esa misma estructura química también es la que hace que se comporte de una forma u otra en el suelo la fracción que resta.
estas moléculas tienen por lo general densidades de carga positiva y negativa muy presentes en la misma molécula, y eso va a modificar cómo van a interactuar y con qué componentes del suelo van a interactuar. Estamos hablando de moléculas del orden de los nanómetros, lo cual también es importante tener en cuenta cuando nos preguntamos en qué espacio se van a ir localizando, dónde se pueden ir ubicando o dónde se pueden alojar a través del tiempo. Bien, ahora ya estamos en condiciones de pensar en las condiciones externas y los procesos que van a llevar adelante la descontaminación o la eliminación de los herbicidas en el suelo. Como factores externos podríamos detallar muchos, pero concentrémonos los aspectos climáticos, los aspectos de relieve, de topografía, el tipo de forma, la forma en que se aplica el herbicida, el tipo de cobertura que hay cuando llega el herbicida al suelo y las características microbiológicas y vegetales de ese lugar en particular. Una vez que ingresa al suelo, entonces ya estamos en condiciones de hacer una división que es los procesos fundamentales o los que hacemos la gran división, si bien coexisten todos, que son las transformaciones, la retención y el transporte. Estos tres grandes procesos son los que van a definir lo que va a ir ocurriendo con esta molécula a través del tiempo. También son los que van a definir la efectividad, pero no es el tema por el que ahora estamos reunidos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de las moléculas de un herbicida? Que como cualquier sustancia responde a los tres estados de la materia. Puede estar en forma gaseosa, forma líquida o en estado sólido. Cuando estamos hablando de la forma gaseosa, en el caso de los herbicidas no le vamos a prestar mucha atención, por lo general son sustancias de muy baja presión de vapor, es decir, no van a pasar fácilmente al estado gaseoso. Entonces nos concentramos en su posibilidad de repartirse en forma líquida o sólida, es decir, lo que define la solubilidad de las moléculas. Por lo general son compuestos de baja solubilidad. Entonces ahí tenemos un proceso para tenerlo siempre en mente, que es un poco la llave de todo lo que se va a ir desencadenando después, que es la adsorción. La adsorción no es más ni menos que la concentración entre dos interfaces. En el caso del suelo, recordemos que la fase sólida tiene la capacidad de generar cargas eléctricas, entonces esta primera interfase que se da entre la fase líquida y los componentes coloidales del suelo va a permitir que se concentren las moléculas de herbicida en ese sector. Más soluble, se concentrará menos, permanecerá más en la fase líquida y serán compuestos de baja absorción, más insolubles o de baja solubilidad, tendrán más tendencia a quedar absorbidos. ¿Qué continúa después? La absorción continúa en un proceso de estabilización, es decir, una tendencia a ir avanzando hacia ese gran tamiz tridimensional que es el suelo, en donde tenemos poros de distintos tamaños y en donde puede ir progresando la difusión de las moléculas hacia el interior. Por eso hablamos de que seguido de la absorción comenzamos a tener estabilización, es decir, la molécula empieza a desaparecer de la interfase y comienza a pertenecer ya estrictamente a la fase sólida. Y en contraposición a eso empieza a reducirse lo que queda lábil o lo que queda en la fase líquida. Podemos ver un esquema en donde la retención de un herbicida se estabiliza dentro de la materia orgánica. Es decir, este sistema también tridimensional que es la materia orgánica, además de poder generar enlaces como puede ser fuerzas de Van der Waals, puentes hidrofóbicos, puentes hidrógeno, distintos tipos de retención química, puede también estabilizarlo dentro de esas estructuras que se generan por la materia orgánica. Como decíamos hace un rato, tenemos poros de distinto tamaño y algunos de estos poros son exactamente de dimensiones similares a las de las moléculas. Es decir, pueden quedar las moléculas alojadas en ellos, pero tenemos que tener en cuenta que ya ahí la posibilidad de tener agua móvil no existe y las posibilidades de acceder por parte de los microorganismos tampoco, porque tienen dimensiones de 100 o 1000 veces superiores. Bien, ¿qué hacemos ya se ocurrió esa repartición entre fase sólida, fase líquida y tenemos ahora
lo que está en la fase líquida es susceptible de ser degradado. La degradación la podemos pensar como un proceso abiótico cuando ocurre por reacciones químicas en donde las moléculas se van transformando y se van modificando en lo que llamamos metabolitos, es decir, compuestos en donde van perdiendo sustituciones, cloros, van reemplazando por grupos oxidrilos, o bien también la fotólisis, cuando queda en superficie un herbicida puede ser degradado por acción de la luz. No obstante, esta forma de degradación es una degradación de bajo porcentaje de efecto y normalmente es incompleta. La que nos interesa y en la que apostamos para la degradación es la degradación biótica. La degradación biótica es llevada a cabo por los microorganismos y los microorganismos tienen la posibilidad de degradarlo bajo distintas formas. Un proceso cometabólico, en donde normalmente es un proceso secuencial, un producto de degradación de un microorganismo, el sustrato para otro grupo de microorganismos, o bien también puede ser un proceso de metabolismo directo, en donde la molécula es atacada específicamente por los microorganismos que tienen los sistemas enzimáticos que le permiten llevarlo adelante, y el producto final es CO2 y iones minerales. También puede haber integración a los compuestos orgánicos, como vimos hace un rato, en donde puede haber una integración de las moléculas con las moléculas ya presentes de la materia orgánica del suelo. También pueden quedar alojados dentro de los cuerpos microbianos, pero aquí es bueno tener en cuenta que son estabilizaciones de corto plazo. Para evaluar la degradación usamos un parámetro que es la vida media. Cuando hablamos de vida media es importante que detectemos o especifiquemos si estamos hablando de la vida media de la degradación total o la vida media de disipación. En el primer caso estamos diciendo el tiempo necesario para que el 50% de la molécula herbicida, de la aplicación de herbicida, haya desaparecido del sistema, se haya convertido en CO2 y los iones que lo integran. Cuando estamos hablando de disipación, de la vida media de disipación, estamos hablando del tiempo necesario para que el 50% del herbicida aplicado inicialmente haya salido de la solución. Es decir, si recordamos lo que estuvimos viendo, esa desaparición de la solución va a ser por distintas causas, por mineralización, por transformaciones incompletas o por retenciones. Los factores que regulan la vida media, entonces, van a depender del tipo de molécula, de las características que tenga esa molécula, son compuestos más difíciles de degradar, menos solubles o con mayor cantidad de sustituciones. Por ejemplo, el cloro le genera una alta persistencia a las moléculas. Va a depender de las condiciones edafoclimáticas, es decir, del ambiente reinante, las precipitaciones, si estamos en un ambiente semiárido, subhúmedo, las características del suelo, suelos con texturas más arcillosas, más arenosas, el contenido de materia orgánica, el tipo de rastrojo que ha quedado en superficie, la abundancia de ese rastrojo y por supuesto el manejo y el uso que se le da al suelo. Y en el caso de los herbicidas no es menor esta situación, dado que muchas veces el manejo, cuando se usa mucho recurrentemente una molécula, un determinado herbicida, eso puede generar lo que llamamos la adaptación microbiana. La adaptación microbiana permite que un compuesto sea atacado específicamente, es decir, por degradación directa, porque los microorganismos desarrollan los sistemas enzimáticos para ello. Como decíamos recién, la disipación ya no es un proceso en sí, sino que es un conjunto de procesos y es un resultado. Hablamos que ha habido disipación cuando ya no se encuentra más en la fase líquida, biodisponible, susceptible de ser degradado o bien con posibilidad de ser absorbido por un cultivo, por una maleza o lo que fuere. Acá estamos viendo un ejemplo en donde podemos ver que dos situaciones climáticamente son iguales, por suelo edáficamente son iguales. Lo que cambió es el manejo y ustedes pueden observar cómo este estudio que se realizó, en donde se se estudiaron distintas fracciones, los residuos ligados, que son las formas estabilizadas, la fracción que se mineralizó del herbicida y la fracción extractable, que sería la que representa la que queda en solución, cómo a través del tiempo estos dos sistemas tuvieron distintas dinámicas, pero el resultado final es que la fracción que queda
en solución, es decir, lo que no se disipó, es prácticamente lo mismo. A los fines de los resultados en el campo hay unas cantidades similares. Los procesos que lo llevaron adelante fueron diferentes. Este es un caso que se estudió para atracina. También tenemos un caso estudiado similar para glifosato, en donde acá lo que estamos comparando son distintos ambientes de la provincia de Córdoba, distintos ambientes geográficos distanciados entre sí entre 200 y 300 kilómetros, y donde pudimos también ver que la disipación lograda, alcanzada, fue del orden del 73% en promedio, en donde distintos porcentajes fueron los que llevaron a ese resultado final de disipación. Esos porcentajes variaron entre mineralizado y estabilizado según estuviéramos hacia las zonas más secas, más arenosas, como es Pampa de Pocho, o hacia las zonas más húmedas y más arcillosas, como es Marcos Juárez. Un estudio similar también nos permitió ver cómo cambia la distribución entre las fracciones mineralizadas, estabilizadas y extractables sobre residuos rastrojos de soja y rastrojos de maíz. Nuevamente vemos que este componente, que como dijimos al comienzo va cambiando a través de un año, tiene distintas formas de interactuar con la molécula de glifosato y tiene distintas cantidades de distintos procesos o mecanismos para generar la disipación. Bien, entonces, ¿qué tenemos que recordar? Si vamos a pensar en el destino ambiental de los herbicidas en sistemas de siembra directa, tenemos que pensar que estamos hablando de moléculas que van cambiando según aparecen resistencias. Todas ellas son relativamente complejas, tienen estructuras que les permiten actuar o modificar el modo de acción, y esas moléculas se van a encontrar primero con un rastrojo, después con una zona de transición, es decir, donde el suelo se empieza a mezclar con el rastrojo entre 0 y 2 centímetros, y después entre 2 y 5 el suelo, en donde tenemos una intensa actividad microbiana también. Ahí tendrán que ocurrir procesos de absorción, retención, degradación. Si quedó en el rastrojo puede haber fotólisis, puede haber degradación abiótica, y una parte quedará en la solución. Lo que deseamos es que esos 5 centímetros sean los que la contienen, donde queda esa molécula, que no quede ni en superficie. ¿Por qué? Porque ahí vienen todos los problemas que están vinculados con la contaminación ambiental. Es decir, si el suelo, que es el reactor, donde tiene una gran cantidad de reacciones que pueden ocurrir y que pueden permitir que esas moléculas sean eliminadas, si sale de él, entramos en los otros sistemas, los más frágiles, es decir, arrastre por escurrimiento hacia cursos de agua superficiales, de agua dulce, con lo que eso implica, o arrastre hacia aguas profundas, con poca actividad biológica y con posibilidad de permanecer en el tiempo, o bien ser arrastrados por procesos de erosión hídrica, en donde se arrastran sedimentos enriquecidos con estos herbicidas. Y otro que, si bien excede a lo que estamos analizando, porque no es una situación en donde el suelo pudo ser un lugar de paso, que es la volatilización, es decir, de la aplicación que no llega directamente al suelo, sino que sale por deriva y no llega al sistema y es un contaminante seguro.